Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Luis Granados y el día de hoy voy a hablar acerca del diagrama de fase. ¿Qué es un diagrama de fase? Un diagrama de fase o diagrama de equilibrio vendría a ser una representación gráfica de las fases de un sistema de materiales, las cuales están en función de su temperatura, presión y composición. El diagrama que podemos observar aquí vendría a ser un diagrama de equilibrio binario, los cuales pueden tener como variables la temperatura, tiempo y composición. En este caso tendremos las variables de temperatura en el eje del Y y la variable de composición en el eje X. En la parte donde tenemos las variables de composición aquí se va a representar una composición A y una composición B. Para leer el porcentaje de componente A, que en este caso vendría a ser níquel, nosotros lo leeríamos de derecha a izquierda. Y para leer el porcentaje de composición B, que en este caso es cobre, lo leeríamos de la manera contraria. Bueno, aquí también podemos observar estas líneas en donde la línea superior vendría a representar la línea de líquidos y la línea inferior la línea de sólidos. Todo lo que se encuentre debajo de la línea de los sólidos vendría a estar en fase sólida y lo que se encuentre sobre la línea de líquidos vendría a estar en fase líquida. Entonces, lo que se encuentra entre la fase líquida y la fase sólida estaría en fase líquida y sólida. Ahora vamos a resolver el siguiente problema, donde nos preguntan: de acuerdo a la solubilidad, ¿a qué tipo de aleación corresponde este diagrama? Pues este diagrama correspondería a una aleación de cobre y níquel con una solubilidad total. Aquí mismo nos están indicando. Vamos, también aquí nos piden calcular la fase, composición y proporción de la fase en los puntos A, B y C. Entonces, en el punto C, este punto de aquí, para determinar, primero vamos a ver en qué fase está. Como está debajo de la línea de los sólidos, estaría en fase sólida. Aquí está en fase sólida. Ahora, para determinar el porcentaje en níquel y cobre, proyectamos este punto hacia el eje de las composiciones. Entonces, tendríamos un porcentaje del 45% de níquel. Recuerden que el níquel se lee desde esta parte hasta acá. Tendríamos un 45% de níquel y 55% de cobre. Entonces la proporción vendría a ser 100% sólida. Esta fase vendría a ser 100% sólida. Ahora tenemos el punto A. Proyectamos el punto hacia el eje de las composiciones, donde podemos observar que tiene o presenta un 30% de níquel y un 70% de cobre. Este punto se encuentra en la fase líquida, ya que está sobre la línea de líquido, y la proporción vendría a estar 100% líquido. El siguiente punto, que vendría a ser el punto B, se encontraría en la fase líquido más sólido, aquí mismo nos indica, y su composición vendría a ser la siguiente. Entonces tomamos el punto y lo proyectamos hacia el eje de composiciones y tenemos un 30% de cobre y un 70% de níquel. Aquí está, 30% de cobre y un 70% de níquel. Ahora, como este se encuentra en la fase líquida y sólida, ¿cómo vamos a calcular su porcentaje líquido y porcentaje sólido? Aquí aplicamos la regla de la palanca. Para aplicar dicha regla tenemos que trazar una línea
Una línea así isotérmica, eso quiere decir que la línea pase por la misma temperatura y donde nosotros vemos que esa línea choque con la línea de sólido y línea de líquido, tomamos en cuenta esos puntos y los vamos a proyectar hacia el eje de las composiciones. En este caso, el punto que topó la línea de sólido le llamamos CS y el punto que topó la línea de los líquidos le llamamos CL. Ahora, para calcular el porcentaje líquido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el CS, que estaría ubicado aquí, menos CB, que vendría a ser nuestro punto, o nuestro punto sí que nosotros elegimos primero, y lo vamos a restar por la línea, por toda esta línea de aquí, que vendría a ser CS menos CL. Y como vamos a calcular el porcentaje, lo multiplicamos por 100. Desplazando, CS vendría a estar en un 80, o vendría a ser 80%, CB vendría a ser 70, entonces sería 80 menos 70 sobre 80 menos 30. Esto nos da un 20% de porcentaje líquido. Entonces, como tenemos un 20% en líquido, obtendremos un 80% en sólido. Y bueno, así es como nosotros realizamos la resolución de este problema. Gracias.